¿Cómo les va, auditorio? Estamos en el programa Opiniones, cuyo propósito es recabar opiniones de expertos y hacer la opinión pública informada. Tenemos en esta ocasión como invitado al arquitecto Juan José Malagón, que es oriundo de Corregidora, formado en el TEC Regional de Querétaro, que ha trabajado en diferentes empresas privadas y en el mismo gobierno del estado. Algunas de sus notables obras que están a la vista es su participación en la construcción del Auditorio José Ortiz de Domínguez y del Estadio Corregidora. Además, ha sido colaborador de esta casa editorial. Bienvenido, arquitecto. Bienvenido. Gracias. Empezamos. Gracias. Bien, empezamos con preguntar cuál es tu experiencia personal en cuanto al desarrollo urbano del municipio de Corregidora. Pues haremos un poquito de énfasis en lo que es Corregidora, porque tomar en cuenta el crecimiento de desarrollo urbano a nivel estatal, pues va a ser un poquito más complejo y de más tiempo. Entonces nos enfocaríamos en este caso al desarrollo urbano del municipio de Corregidora y particularmente en lo que es la cabecera municipal, que es el pueblito, que es la cabecera municipal del municipio de Corregidora. Y podríamos, perdón por la interrupción, podríamos enfocarnos a los últimos años en que ha sido explosivo el crecimiento. Pues quisiera hacer un poquito de historia e énfasis Perfecto. en las variantes que ha tenido el desarrollo urbano en Corregidora, dado que pues realmente la traza urbana del municipio de Corregidora pues es 100% de una población pequeña, hablando del centro de la ciudad. Sí. Y pues lo vemos muy particularmente en lo que es el centro, como es la calle de Madero, la calle de Juárez, la calle principal que es José Ortiz de Domínguez, la calle de Gallegos, y pues bueno, son calles principales, las cuales en su momento pues fueron diseñadas para tránsito local. Y hablando de tránsito local, lo que se utilizaba en aquella época pues eran básicamente carretas, caballos, mulas, reses, porque finalmente la zona, y bueno, algunas personas de antaño que nos estén escuchando no nos dejarán mentir que la zona particular de Corregidora, de lo que es la periferia de la ciudad, lo que es el pueblito, pues son tierras netamente de cultivo. Okay. Hablando, por ejemplo, de la Hacienda del Cerrito, la Hacienda de Vanegas, hacia el sur, hablando de la Hacienda de Tejeda. Y pues bueno, en la parte central se puede decir que era hacia el poniente estaba la grandiosa Hacienda de Valvanera. Entonces, toda la periferia básicamente era tierras 100% de cultivo. Sí. Oye, Arqui, me llama la atención que hace referencia a asentamientos hacendarios. ¿Y qué influencia pudo haber tenido, por ejemplo, la instauración de centros ceremoniales? Bueno, eso ya nos iríamos un poco más hacia atrás, en donde pues la zona efectivamente cuenta con un centro ceremonial, el cual está catalogado pues como una zona arqueológica que pues prevalece en lo que es el centro diríamos del estado. Popularmente el Cerrito. En lo que es el Cerrito. Okay. Y esa localidad tiene pues una amplitud considerable. De acuerdo a los estudios y análisis que el mismo Instituto de Antropología e Historia ha realizado en la zona, pues la mancha, se puede decir, de lo que era la zona arqueológica, se extiende hasta el santuario.
del pueblito, de la Virgen del Pueblito. Ok, que son centros ceremoniales de la época colonial. Y colonial. Ok. De ahí, pues bueno, tenemos ese privilegio en la zona, el cual, pues bueno, en los últimos periodos gubernamentales de municipales le han dado mucho auge al aspecto turístico, hablando particularmente de la zona de la pirámide del pueblito. Y esa zona, pues bueno, a su alrededor, particularmente la propiedad que actualmente tiene la pirámide corresponde a lo que eran las tierras de la hacienda del Cerrito. Muy bien. Sí. Qué interesante historia. A mí me llama la atención. Parece que estuvieras dejando de lado la importancia de las construcciones de tipo religioso, que también es un valor patrimonial extenso. La misma autoridad eclesiástica recientemente le han dado otra investidura al famoso santuario. Entonces, la urbanización gira en torno a esos centros de reunión de la población, ¿o eso no ha influido? Sí, definitivamente. Las tradiciones particulares de lo que es el pueblito parte precisamente de la evangelización que los franciscanos, al llegar a establecerse en la zona, particularmente la Basílica Menor, que se le acaba de dar su nombramiento, con el nombramiento de la Basílica Menor de la Virgen del Pueblito. Y de ahí se generan una serie de tradiciones, como son las fiestas patronales, en las cuales se le da culto a lo que es la Virgen del Pueblito, con sus diversos grupos que se conjuntan en la zona, y prácticamente todo el año hay fiesta en el pueblito, sea por un santo, sea por la Virgen, etcétera, pero finalmente todo el año hay actividades relacionadas con fiestas patronales tradicionales de la zona. Sí, por ahí había una crítica de una persona ajena a estas tierras, una crítica entre comillas, que decía que la gente del pueblito tronaba cohetes por cualquier pretexto, ¿verdad? Porque todo, precisamente haciendo alusión a que siempre hay ese ámbito festivo, sí, y pues de fervor religioso, ¿verdad? Que es otro tipo de patrimonio cultural de esta región. Sí. Aunque, bueno, te estoy sacando del tema porque tú eres un experto en urbanismo y en arquitectura y te estoy distrayendo con eso. Por favor, dime, insisto, en tu experiencia en cuanto al desarrollo urbano del municipio, ¿qué otros factores han detonado ese crecimiento? Pues bueno, hay mucha gente que al visitar la ciudad de Querétaro como municipio cercano a la localidad, porque prácticamente ya es una zona conurbada de lo que es la ciudad de Querétaro, que es la cabecera municipal del estado, y de alguna manera se conjunta muy cercanamente con el municipio y la ciudad del pueblito. Ya mucha gente desconoce realmente la diferencia de cuando estás en Querétaro, cuando estás en el pueblito, o hablando de corregidora. Está conurbado. Está conurbado completamente. Te dejamos, hacemos una pequeña pausa para extender un poco más este tema. Muchas gracias. Gracias. En un momento regresamos. Teletón cambia todo.
como la vida de miles de padres que pueden dar a sus hijos el mejor tratamiento contra el cáncer. Y como Teletón cambia todo, también cambiamos la fecha del evento Teletón al 11 de octubre. Teletón cambia todo. Disfruta en familia o amigos de nuestra rica barbacoa de borrego. Consomé de barbacoa, menudo de res, menudo de borrego o si prefieres un rico conejo. Tortillas hechas a mano. Nos encontramos todos los domingos en calle 5 de Mayo, número 182, en el centro de Huimilpan. Ven a disfrutar de nuestros platillos. Haz tu reservación o pedido al 448-104-9641. Barbacoa Saavedrícola. Ya estamos de regreso. Continuando esta interesante charla con el arquitecto, me doy cuenta que él tiene un acervo muy grande de información y experiencia, de manera que conviene ampliar el contexto para comprender mejor cómo es que se ha dado este desarrollo urbano reciente de nuestra querida tierra, que interesa a propios y a extraños por su patrimonio tan rico y tan vasto. Entonces, Arqui, ¿tienes la palabra? Sí, gracias. Pues bueno, siguiendo y continuando con el contexto, la pequeña ciudad del pueblito prácticamente abarcaba de lo que es Constituyentes, Sí. Avenida del Río, bueno, Universidad. Constituyentes hacia el sur, hacia el poniente, Avenida del Río, hacia el norte prácticamente era cercano a lo que es la pirámide del pueblito, y hacia el oriente prácticamente llegaba hasta la unidad deportiva, y eso ya a lo que es ahora Gallegos, que llegaba hasta lo que es Avenida del Gran Puente. Fray Sebastián de Gallegos. Fray Sebastián de Gallegos. Muy bien. Prácticamente ese era el pequeño pueblo. Ajá. Y regresando al tema del desarrollo urbano, particularmente son varias ramas que intervienen en este ámbito. Particularmente hablando de vialidades, que es una infraestructura fundamental para el desarrollo de cualquier índole, hablando desde el punto de vista del desarrollo urbano. Okay. Si nos damos cuenta, las calles internas del pueblo, pues prácticamente eran para circular carretas, no vehículos. Sí. Y anteriormente se daba que las calles, todavía algunas se daban doble sentido para vehículos, los cuales eran complejos porque precisamente el espacio no daba para circular dos vehículos y otro estacionado, que era peor. Entonces, el municipio se dio a la tarea pues de enfocarse a la parte de movilidad para poderle dar una mejor fluidez al tránsito local. Okay. Hablando particularmente de la calle Heroico Colegio Militar, era una calle trunca porque no tenía la conexión que hay ahora, porque se cruzaban unas propiedades que daban prácticamente hasta lo que es ahorita el jardín. Okay. La plaza que está... Eso nueva, explica por qué es más estrecha la calle acercándose hacia el centro de la ciudad. Exactamente. Okay. Exactamente. Muy bien. Y de ahí, por ejemplo, la calle de Heroico Colegio Militar, pues nos damos cuenta que ya es una calle, una avenida un poquito más amplia, la cual da oportunidad a llegar más fácil y de una manera más fluida hacia lo que es el sur de la ciudad, del centro al sur. Y como es doble sentido, ayuda mucho la fluidez de vehículos. La calle de José Ortiz de Domínguez anteriormente fue de doble sentido y todavía hay una parte de lo que es Gallegos hacia Constituyentes que hay doble sentido, pero de ahí hacia el centro prácticamente es un solo sentido. ¿Y es una avenida amplia esa? Pues relativamente. O en comparación con otras, sí, como Pedro Urtiaga, por ejemplo, que cabe uno de perfil, si el perfil no es muy grueso, que digamos. Así es. Muy bien, Arqui. Menciono rápidamente que, pues bueno,
Yo nací y viví en lo que es ahora el único andador que hay en el pueblito, que es el tramo de Madero, de lo que es Josefa Ortiz, la calle del fondo se me olvidó, da a espaldas de lo que es el antiguo monasterio franciscano, que es ahorita el único andador que hay aquí en el centro del pueblito. Sí. Y la calle se dio el trazo de un andador debido precisamente a que las dimensiones que tenía era complejo el poder dar circulación vehicular por las dimensiones que tiene la propia calle. Pues por el lugar donde naciste, no te puedes hacer para ningún lado. Eres auténticamente del pueblito. Sí. ¿Sí? Que es un privilegio, ¿verdad? Estás en el corazón de una ciudad patrimonio. Tengo Qué bueno. 68 años de edad y me acuerdo que mi abuelo todavía tuvo reses, tuvo mulas, tuvo caballos, porque él tenía su parcela, que era ejido, en el ejido de Los Ángeles, hacia ese lado. Entonces llevaba sus animales corriendo por la calle de lo que es ahorita Madero para salir al río, llegar a Constituyentes, que es la antigua, bueno, más bien antigua carretera libre a Celaya, y de ahí Para llegaba llegar al Cerro del Copal, así se le llamaba el lugar. En el fraccionamiento Ángeles actual. Del fraccionamiento Los Ángeles. Los Ángeles. O Colonia de Los Ángeles, Colonia más Los Ángeles. bien nombrada. Entonces, ese era el recorrido. Salía en la mañana, regresaba en la tarde. Y así como él, había muchos del centro del pueblo que tenían sus corrales de animales en la propia casa. Eso es. Y poco a poco, pues bueno, ya el mismo desarrollo urbano fue coartando la situación de tener animales que entraran o salieran del centro de la ciudad debido a que era complejo. Complejo en el sentido de que los vehículos de combustión interna, con una velocidad considerable, de repente andaban atropellando los animales y era un caos, y poco a poco la autoridad fue retirando la parte de corrales dentro de la... Justamente esa pregunta me surgió. ¿Es una disposición de las autoridades o la propia dinámica de la población fue la que fue transformando? Bueno, fueron los dos aspectos, pero principalmente yo me iría por el lado de que la autoridad finalmente sí tuvo que intervenir de una manera un poquito ya más drástica y normar esa parte debido a la contaminación interna que había dentro de lo que es la ciudad. Sí. Allí justo viene otra inquietud que nos hicieron llegar del auditorio en relación a cómo se impacta la calidad de vida de los habitantes. Pues ese es un factor bastante marcado para el desarrollo, ya no nada más de esta localidad, porque así como estoy mencionando la parte histórica de lo que es la ciudad del pueblito, así hay muchas comunidades a nivel estatal que han ido creciendo, y por ese crecimiento, lamentablemente, la misma normativa y las consecuencias que atrae el tener animales de corral en la propia casa genera pues círculos de contaminación al derredor, y eso, en este caso la autoridad, va poco a poco prohibiendo que se generen ese tipo de actividades. Sí, y bueno, un poquito al margen de eso, tal vez alguna obra relacionada con el ambiente de sanidad. Pues bueno, en realidad el tema de saneamiento pues parte precisamente de que ese tipo de actividades pues ya no se hagan pues de la manera cotidiana como se venía haciendo anteriormente, por aspectos principalmente de salud y contaminación. Muy bien. ¿Incluye allí alguna obra hidráulica o del drenaje? Pues bueno, en aquel tiempo
pues no existía, porque eran unas fosas sépticas que se generaban dentro de cada particular propiedad para el saneamiento y uso de lo que son los servicios particulares de las personas. Y esa puntualización nos define en qué etapa de desarrollo está esta comunidad. ¿Sí? Así es. Qué interesante. Volvemos a una pausa y continuamos porque esta plática tiene para buen rato. Muchas gracias. Gracias. En un momento regresamos. Teletón cambia todo. Como la vida de miles de padres que pueden dar a sus hijos el mejor tratamiento contra el cáncer. Y como Teletón cambia todo, también cambiamos la fecha del evento Teletón al 11 de octubre. Teletón cambia todo. Disfruta en familia o amigos de nuestra rica barbacoa de borrego. Consomé de barbacoa, menudo de res, menudo de borrego o si prefieres un rico conejo. Tortillas hechas a mano. Nos encontramos todos los domingos en calle 5 de Mayo, número 182, en el centro de Huimilpa. Ven a disfrutar de nuestros platillos. Haz tu reservación o pedido al 448-104-9641. Barbacoa Saavedrícola. Ya estamos de regreso. Continuamos la conversación con el arquitecto Malagón, que tiene una vasta experiencia en el desarrollo de su propio terruño. Arqui, a continuación nos quieres expresar cómo es que se da este crecimiento, esta modificación de la urbanización. Pues bueno, particularmente hablando de la localidad, el crecimiento se da, por un lado, el crecimiento de familia, de que una familia tuvo 10 hijos, cada uno, pues bueno, va a tener una casa o una propiedad, y aunado a eso, a la cantidad de gente que ha inmigrado a lo que es la zona de Corregidora como del estado de Querétaro. Y haciendo un poquito de historia, posteriormente a lo que es el crecimiento de lo que es el pueblito, viene a darse la colonia Santa Bárbara, la cual fue una de las primeras colonias que tuvieron ya un trazo de calles, de vialidades, de una traza reticular, con un trazo ya más amplio, conformándose en este caso de un trazo para vehículos de automotores. Por el lado norte, pues fue la colonia Emiliano Zapata, la cual también tiene ya una traza reticular con un crecimiento considerable, que ya la colonia prácticamente está pegada a lo que es el pueblito. Sí. Santa Bárbara, pues ahorita prácticamente lo que divide la zona del pueblito con Santa Bárbara, pues es la avenida Constituyentes, por la carretera antigua a Celaya Libre. Entonces, de ahí la colonia La Negreta, ¿sí? Y hacia lo que es el sur de la ciudad, lo que es la colonia Los Olvera y San José de los Olvera. Entonces son de las primeras colonias, diríamos, conurbadas de lo que es el centro del pueblito. ¿Sí? O sea que entonces el factor dominante para el crecimiento fue el crecimiento poblacional. El crecimiento poblacional. Tanto por los oriundos como por la migración. Así es. Que viene de las grandes ciudades
la ciudad capital y de otros estados, Así es. que hay una población muy diversa. Muy bien. ¿Tú crees que esto haya propiciado nueva urbanización, nuevas estructuras, nuevas vialidades, centros de reunión de la población, de entretenimientos, centros comerciales? Sí, en este caso, pues bueno, ya el mismo crecimiento de la ciudad y las colonias que circundan lo que es el pueblito como tal. Volviendo al tema de las haciendas, una vez que los padres o abuelos que fueron los creadores de esas haciendas fallecen, todas esas haciendas, los hijos, pues empiezan a hacer subdivisiones y empiezan a generar lo que son desarrollos habitacionales. Y de ahí se dan diferentes aspectos hablando del crecimiento, pero ya diríamos entre comillas ordenado particularmente por la autoridad, que son fraccionamientos, los cuales tienen que llevar un tratamiento especial con los permisos de las autoridades para poder desarrollar, construir y vender. Y de ahí vienen pues algunas colonias como Santuarios del Cerrito, otros santuarios, bosques, pirámides. Paseos del Bosque. Paseos del Bosque, pirámides y Tejeda, por ejemplo, que son desarrollos ya más actuales, pero que en este caso diríamos los herederos de esas tierras, pues ya no querían complicarse la vida con cuestiones agrícolas o ganaderas y deciden vender o ellos fraccionar para venta. Bueno, yo no soy del SAT, por eso no te voy a preguntar cuál era tu hacienda, pero no quisiera pasar por alto, aunque distraigo un poco el tema central, tu participación en obras magnas que están a la vista en el entorno, como lo del Estadio Corregidora, como el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez. ¿Algún comentario sobre esas obras en particular? Pues sí, realmente son de trascendencia porque, por ejemplo, la ciudad de Querétaro estuvo designado para participar en el torneo de fútbol. El Mundial de Fútbol de 1986. México 86. Y en esa época el gobernador Rafael Camacho Guzmán pidió a las autoridades más arriba que se designaran recursos porque ya había la visión de construir el estadio. Y de ahí se dio la tarea de generar precisamente desde el proyecto y la construcción del Estadio Corregidora. Y ya en ese tiempo, ya Gallos Blancos ya tenía un nivel, un papel ya de primera división, pero esto se generó en el dichoso y muy emblemático Estadio Municipal, que ahora pues ya está muy remodelado, muy cambiado, y pues bueno, ya con instalaciones de primer mundo, pero en aquel tiempo yo llegué a tener algunas entradas que se dificultaba inclusive la entrada porque era poco el aforo que tenía el Estadio Municipal. Okay. Y era tanto el auge y la motivación de los Gallos Blancos en aquel tiempo y se llenaba el estadio completamente. Sí, yo recuerdo haber ido, aunque no soy fanático, recuerdo haber ido al juego inaugural de México contra Polonia. Sí. Por una situación personal, ¿verdad? Tengo un familiar que es de origen polaco y teníamos miedo a ir y afortunadamente ganó México y ya se me quitó la preocupación. Era la selección nacional de México contra Polonia. Así es. Entonces, pues, recuerdos muy gratos. Me imagino cuántas vivencias habrás tenido tú desde el proyecto, desde la cimentación y cómo se fue dando ese monumento que ahí tenemos a la vista.
tenemos poco tiempo, Arqui, y yo quisiera Sí. preguntarte, de acuerdo con tu experiencia, ¿cómo crees que pueda participar la ciudadanía en el desarrollo urbano? ¿Y cómo crees tú que el desarrollo urbano fuera equitativo y sostenible en este territorio? En primer lugar, pues tratando de crear esa conciencia de que lo que aquí tenemos pues, es para todos. Y lo principal es tratar de conservarlo y cuidarlo. Nos hacen mucho hincapié las autoridades en la cuestión, por ejemplo, particularmente de la basura. Estamos en una época de lluvia y vemos de manera muy puntual hace unos días tragedias que se provocan de lluvias torrenciales, las cuales, pues, si no tiene la localidad la infraestructura adecuada de lo que es el sistema pluvial, se provocan precisamente ese tipo de situaciones que pues bueno, lamentablemente para algunas personas les Se convierte en daños tragedia. de tragedia. Sí, Entonces, la basura es un factor importantísimo de cuidado para nosotros mismos y para la localidad. Sabemos de antemano que a lo mejor el día de hoy me toca sacar la basura, pero si veo yo que el tiempo está propenso a lluvia, pues prefiero guardármelo. A lo mejor va a ser un día más, pero finalmente estamos ayudando a que esa parte nos ayude para evitar una posible tragedia, pues puede ser para nosotros mismos o para otras personas. ajá. Muy bien, muy bien. ¿Alguna sugerencia como a la población en general o a las autoridades en cuanto a la proyección del futuro desarrollo? En realidad, yo considero que Corregidora es uno de los municipios muy enfocados a cuidar el protocolo de normativa que hay para la zona, y eso en general y particularmente yo que me dedico a proyecto y gestoría tanto de particulares como de desarrolladores, siento que está muy bien la dinámica porque finalmente nos ayuda a mantener una calidad de vida razonable y buena para todos los habitantes de la localidad. Hablando particularmente de que, pues bueno, en primer lugar, como arquitectos, debemos de conocer la normativa que existe para el medio. Hablando particularmente de una casa habitación como tal, que regularmente, y bueno, yéndonos un poquito hacia atrás, las familias van creciendo y a veces el dueño de la propiedad se le hace muy sencillo crecer hacia arriba. Hacer otro cuarto y listo. Sí. Y Sí. esa parte va aumentando la densidad, que a veces lo más drástico que pudiéramos tener es el suministro de agua. Okay. Al aumento de densidad, hablando particularmente de densidad poblacional, se generan pues más servicios, particularmente de lo que es agua potable, residuos como es drenaje sanitario, que son de la infraestructura más compleja que de alguna manera se genera en ese crecimiento poblacional. Ok. Tenemos que dejar en el tintero muchos temas de interés, que no te dé escalofrío. Alguna vez te preguntaremos del Batán, alguna vez preguntaremos del respeto de los fraccionadores a reservas ecológicas, etcétera, etcétera. Así que estás cordialmente invitado a tener una participación en cuanto tú lo dispongas. Muchas gracias. Agradecemos mucho, son temas de profundo interés, ojalá que le resulte igualmente interesante a nuestro auditorio. Yo garantizo que sí, y sobre todo, pues bueno, la intención es crear esa conciencia y conocimiento en cierta forma, del crecimiento que tiene una población y las repercusiones o requerimientos que se requieren para poder
tener un control de crecimiento adecuado para beneficio de la población. Claro que sí. Bueno, pues cerramos agradeciendo a nuestra dirección, señor director, a nuestros productores y deseándoles a todos que sea de su interés el tema y que pasen muy buenos días. Agradezco la invitación. Gracias amigo. Gracias. Gracias.